amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Tengan entre 1 y 5 años como creyentes. 1 y 5 años. 1, 2, 3, ok. 1 y 5 años. Quiero que levanten la mano ahora los que tienen entre 5 y 10 años de creyentes. 5 y 10 años, muy bien. Ahora quiero que levanten la mano de 10 años, ya vamos a decir hacia adelante. De 10 años hacia adelante, ¿quién tiene? Bueno, muchos de ustedes tienen muchos años en el cristianismo. Bajen sus manos acá. Tienen muchos años en el cristianismo. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han visto a hermanos viejos en el evangelio, pero que su conducta los desanima a ustedes? Por ejemplo, déjenme, voy a ser muy claro, hermanos. Hermanos viejos en el evangelio que cuando se enojan hablan con groserías. Hermanos viejos en el evangelio que cuando se enojan maltratan a la gente. Hermanos viejos en el evangelio que cuando los conoce uno son chismosos y siguen siendo chismosos, no cambian. Hermanos viejos en el evangelio que viven en pecado, supongamos que viven en una relación inmoral y siguen en esa relación inmoral y pasan los años y siguen igual. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esos hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a ver a la luz de la palabra que hay algo que no están considerando ustedes. Hay un dicho que dice, cuando le decimos a alguien que haga algo y no lo hace, le decimos que entra por un oído, pero ¿qué? Pero sale por el oído. Y sospecho que muchas veces nosotros somos así. Nos entra por un oído y nos sale por otro. El desafío que traigo para ustedes hoy es que verdaderamente consideren la palabra de Dios. Y el título de mi sermón es ¿qué debo hacer con la Biblia? Quiero que levanten su Biblia. ¿Tienen su Biblia? Bueno, yo aquí la traigo digital, pero tengo mi Biblia también en físico. Quiero que levanten su Biblia. Ok, su Biblia, ¿cuántos de ustedes, así sosténgalo, cuántos de ustedes creen, pero así sinceramente creen, que esto contiene la palabra de Dios? ¿Lo creen? Amén. Bajen sus manos. Ahora, si ustedes creen que eso es la palabra de Dios, voy a asumir y espero equivocarme. ¿Por qué no la leemos? O sea, si creemos que eso es la palabra de Dios, ¿por qué no la leemos? Espero equivocarme. Muchos de ustedes tal vez van a leer la Biblia este domingo. Y no porque la quieran leer, sino porque los vamos a obligar a leer. Tal vez en la semana algunos de ustedes leyeron la Biblia porque estuvieron en un grupo pequeño, pero por sí mismos no tienen la intención de leer la Biblia. ¿Por qué si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, por qué no la valoramos? La respuesta es porque no nos interesa. O sea, no nos interesa. Cuando no nos interesa, ¿lo qué? Lo valoramos. Así que quiero que vayamos, por favor, a Santiago. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Ese es el título del sermón. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Tal vez ustedes van a decir, ¿qué preguntas? Pueden decir, pues obvio, lo que tenemos que hacer con la Biblia es leerla, lo que tenemos que hacer con la Biblia es aplicarla. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Santiago 1, de 19 al 25. Voy a leer en una versión un poquito diferente, es la Reina Valera contemporánea. Ustedes tienen la Reina Valera 60. Pero quiero que escuchen y vean ahí, de Santiago 1, del 19 al 25. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójense de toda suciedad
y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Y yo les voy a compartir 3 cosas que debemos hacer con la Biblia. La primera, lo que debemos hacer con la Biblia es oírla diligentemente. Oírla diligentemente. ¿Cuántos de ustedes les tienen que repetir las cosas porque a la primera no la captan? Levanten la mano los que... ¿Qué dijiste? ¿Me puedes explicar? Regularmente, ¿por qué pasa esto? Porque no estamos poniendo ¿qué? Atención. Ahorita ya se empieza a sentir el calor, ¿verdad? Y ya tengo calor. Y ese puede ser un distractor. Uno se puede enfocar, ¡ay, qué calor está haciendo! Entonces me voy a distraer de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si está el calor y si mi voz les ayuda un poquito, los voy a susurrar, ¿no? A la rodilla. Entonces alguien puede agarrarle el sueño, el calor, y luego si la voz no ayuda, entonces uno que otro se va a dormir. Y más si no tuvo una buena noche. Si no durmieron bien, dijeron por ahí peor tantito. Ahora, hay que oírla diligentemente. Y lo primero que tenemos que hacer, hay que oírla diligentemente. Dice el versículo 19, mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben de estar listos para escuchar. Entonces hay que oírla diligentemente. Hay 2 recomendaciones para oír diligentemente la palabra de Dios. Número 1, la primera recomendación que viene ahí. Sean tardos ¿para qué? Para hablar. Quiero que piensen en alguien que conocen que habla y habla y habla y habla y habla y ustedes no saben cómo hacer para que pare, para que pare, para que pare, para que pare de hablar. Porque a veces no sabemos cómo decirle, hermano, hermana, es que estás hablando mucho. Yo no estoy diciendo que no esté bien hablar, pero imaginemos un poquito cómo nos diseñó Dios. ¿Cuántos oídos nos dio? ¿Y cuántas bocas? ¿Te imaginan 2 bocas? Usted no tiene una boca para hablar y 2 oídos ¿para qué? Para escuchar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser más duchos, estar más preparados ¿para qué? Para escuchar que para hablar. Así que hay que oír diligentemente la palabra de Dios. Ustedes tienen la bendición cada domingo aquí, se para el pastor o otro predicador y les comparte la palabra de Dios. Ustedes tienen que escuchar. Y deben dejar de criticar a quien está aquí al frente. Es que dijo mal esta palabra, es que pronunció mal esto. No. O es que habla bajito, o es que habla fuerte. Concéntrese en la palabra de Dios. Y la primera enseñanza de la palabra de Dios, para oírla diligentemente, es que ustedes tienen que ser tardos ¿para qué? Para hablar. Hay un dicho que dice que en mosca cerrada, así como el Chespirito, ¿no? En boca cerrada, que no entran moscas. Muchas veces nos vemos metidos en problemas por hablar antes de tiempo. ¿Cuál es la enseñanza muy práctica para nosotros? Antes de hablar hay que ¿qué? Hay que pensar. Mediten antes de decir, voy a decir esto, ¿está bien esto? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Cuál es mi intención para decir esto? ¿Hay maldad en mi corazón? ¿Hay resentimiento? ¿Hay coraje? Si yo descubro que hay eso en mi corazón, entonces no lo voy a decir. Hay que ser tardos para hablar. No hay que hablar de manera ligera sin pensar lo que se va a decir. Quiero que piensen ahorita, en esta semana, que dijeron algo que después ustedes se arrepintieron. Y ustedes dijeron, no debí de haber dicho eso. Por ejemplo, en el seno familiar, vamos a suponer que están los esposos. Y lo voy a unir ya con lo siguiente. Porque dice que también hay que ser tardos ¿para qué? Para enojarse.
para airarse. Siempre hay alguien en la familia que es enojón o es enojón. No sé por qué. Y si yo quisiera descubrir quién, yo podría pedirle a los pequeños, vengan acá, díganme, ¿quién es el enojón o la enojona en tu casa? Y me van a decir. Y van a decir, no, el enojón es mi papá. Y el papá va a decir, no es cierto, yo no soy así. Oh, no, es mi mamá. No, hijo, no seas mentiroso, dice la Biblia, no mentirás. Tenemos que ser tantos para airarnos. Y vamos a juntar el tanto para hablar y el tanto para airarnos. Tanto para enojarnos, es decir, no dejarnos llevar por la vida en nuestras palabras o acciones. Un corazón airado jamás actuará de manera justa. Siempre habrá maltrato, humillación y desprecio. Así que tengan cuidado con el enojo. No quiero que levanten la mano, pero probablemente, tal vez el 40% de los que están aquí tengan problemas con el enojo. Vamos a hacer un pequeño examen si tienen problemas con el enojo. ¿Cuál es su primera reacción cuando algo los enoja? ¿Tienden a decir algo o tienden a quedarse callados? Si tienden a decir algo, entonces sí tienen problemas con el enojo. Segundo, las palabras que utilizan cuando están enojados, si ustedes después dicen, no debí de haber dicho esto, no creo que se arrepientan porque lo vuelven a repetir, o tienen remordimiento, tienen problemas con el enojo. Ustedes pueden decir, bueno, es que yo no digo nada, pero lo que tienen en la mano lo rompen. Qué bueno que no tienen a una persona en su mano, ¿no? Pero regularmente cuando nosotros actuamos así es porque no podemos controlar el enojo. La Biblia nos dice, no se embriaguen con vino, antes sean llenos ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero muchas veces no permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Lo que permitimos que nos controle es ¿qué? Es la ira. Si va manejando un hermano o una hermana y alguien se le mete y el hermano o la hermana empieza a quitar, le salen sapos, lagartijas por la boca, empieza a maldecir, tiene problemas con la ira. No, es que no saben manejar, es que esto y que lo otro. Se justifican, siempre se van a justificar. Las dos recomendaciones para oír diligente en la palabra de Dios es ser tantos para hablar y tantos para airarse. Hermanos, en boca cerrada no entran moscas. Cuando ustedes vayan a hablar en su casa y cuando vayan a decir algo, piensen lo que van a decir. Hace poco leí la historia de una jovencita que estaba con su mamá y fueron a ver a otra persona, no sé qué problemas había con la otra chica. Y la otra mamá hablaba bien de su hija, que estaba orgullosa de su hija, que su hija esto, que su hija lo otro. La otra señora, su hija tenía muchos problemas de conducta. ¿Y saben cuáles fueron las palabras que ella dijo? Ojalá mi hija no hubiera nacido delante de ella. Esas palabras, lo poco que podía haber en la niña, de amor, de esperanza, mataron a la niña. Imagínense decir de la propia madre, ojalá no hubiera nacido mi hija. Muchas veces nosotros hablamos sin pensar y lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros les decimos cosas a nuestros hijos sin pensarlo y reaccionamos de manera natural. No hagas eso, ¡pum! ¿Por qué digo de manera natural? Porque pensamos que eso está ¿qué? Que eso está bien. ¿Y qué pasa con nuestros hijos cuando están en la escuela? ¿Cómo van a reaccionar? Con violencia. Si nuestros hijos crecen en un ambiente de violencia, ellos también van a vivir o van a normalizar ¿qué? La violencia. Desafortunada y lamentablemente, nosotros podemos romper patrones para que nuestros hijos no sigan esas conductas violentas, esas conductas llenas de ira. Lo podemos hacer. Hay mucho bullying en las escuelas, hay mucho bullying. ¿Y dónde está el problema? El problema está en el corazón de la familia. Porque esa familia, la manera como resuelve sus problemas es por medio de la violencia. Es por medio de insultos, es por medio de palabras agresivas, es por medio de palabras que humillan e inclusive es por medio de la agresión física. Y no estoy diciendo, porque tal vez algunos padres tengan la idea de que hay que corregir al hijo con el cinturón.
Y estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que lo hagan cuando están enojados. Porque entonces cuando están enojados van a sacar toda su ira y lejos de corregir o disciplinar a su hijo, lo único que van a hacer en su hijo o su hija es que tenga un corazón lleno de ¿qué? De amargura. Hay que oírla diligentemente. Los proverbios están llenos de mucha sabiduría. Un proverbio que se me viene a la mente, lo voy a parafrasear. No pienses que dejando de castigar a tu hijo le vas a hacer un bien. Al contrario, le vas a hacer un mal. No porque lo castigues lo vas a matar. Al contrario, lo vas a librar de muchas cosas. Hay hombres que piensan que el camino que van es un camino de rectitud, pero al final es un camino de ¿qué? De muerte. Hay que oírla diligentemente. Si ustedes no meditan en la palabra de Dios, si ustedes no escuchan la palabra de Dios, esa palabra no los va a transformar a ustedes y no va a transformar su entorno. Hay que oírla diligentemente. ¿De acuerdo? Número 2, segunda de 3 enseñanzas. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? Lo segundo que debemos de hacer es aceptarla dócilmente. ¿Qué significa la palabra dócil? Dócil. Amable, manejable, gentil. Oye, por favor, hermano Jaime, ¿podrías hacer esto? ¿Por qué yo? Es un ejemplo. ¿Por qué yo? No estamos aceptando gentil o amable o dócilmente la palabra. Quiero que hagamos lo siguiente. Traigan a su mente su pasaje preferido. O alguno de sus pasajes preferidos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién quiere compartir ese pasaje preferido? ¿Alguien que lo quiera compartir? Cualquiera. Lámpara es a mis pies, lumbrera tu palabra a mi camino. Ok, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, hermano, ¿cómo se llama usted? Mauro. Hermano Mauro, ¿ha estado alguna vez en un lugar oscuro, sin luz? ¿Ha tenido una lámpara? No. ¿No? ¿Alguien ha estado en un lugar oscuro con lámpara? Ok, bueno, yo sí, yo también recuerdo. Pero, un lugar oscuro, imaginen, sin la luna de octubre, que dicen que es la más bonita, ¿no? Sin la luna de octubre, totalmente oscuro. Y ustedes tienen una lámpara. Yo recuerdo que en el primer lugar en el que me dieron a trabajar como profesor de educación primaria, eso era una comunidad alejada, yo no sabía en lo que me había metido. Era una comunidad en la que teníamos que caminar, y cuando íbamos caminando, entramos de noche, había luna llena, y todos estábamos buscando las luces. Cuando uno viaja en la sierra, donde hay luces, dice, ahí está un pueblito, ¿no? Y las luces, y no veíamos, y avanzamos. Entonces, mis antenitas de vinil se prendieron, y dije, yo sospecho que no hay luz en esta comunidad. Y mis compañeros íbamos, no se ve el pueblo, pero creo que no hay luz. Cuando llegamos al pueblo, empezaron a ladrar los perros. Y le digo, ya llegamos. El llano en llamas, me acordé de esa novela. ¿Cómo sabes? Los perros ladran. Y pero ¿y la luz? No hay, le digo. O sea, no, era una comunidad sin luz. Cuando yo salía y yo regresaba, yo siempre andaba con mi lámpara, porque regularmente entraba en la noche. Entonces me bajaba en la parte antes de la sierra, es en la Sierra Mije, me bajaba y era pura bajada. Pero en la noche muy oscura, lo que me daba seguridad para saber el camino era mi ¿qué? Oía ruidos, salían culebras, pero yo iba con mi lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Ahora, usando esa metáfora, vivimos en un mundo de oscuridad. Y si usted no medita en la palabra, si usted no saca sabiduría de la palabra, si usted no saca consejo de la palabra, va a andar sin lámpara. ¿Y sabe hacia dónde va a ir? No sabe a dónde va a llegar. Probablemente vaya en un camino donde hay un barranco,
pero como no lleva luz, se puede caer en un barranco. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de adicciones, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de filosofías huecas y falsas, un mundo lleno de individualismo. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Con qué nos vamos a enfrentar a ese mundo? Y usted tiene esa palabra en su mente, como una lámpara. ¿Y qué lámpara es? La palabra. Ahora, mi hermano Mauro, si usted no medita en la palabra, si usted no reflexiona en la palabra, aunque se sepa de memoria ese versículo, usted va a quedar en la oscuridad. Usted va a quedar en la oscuridad. Entonces hay que aceptar la palabra como dócilmente. Piense en algo que ustedes tienen que hacer hacia el pastor, que sea bíblico. Orar por él, bueno, que no sea la hija. A ustedes digan, ¿qué tienen que hacer por el pastor? Piensen en un pasaje de la Biblia que hable sobre los pastores. No sé, no si saben ninguno. ¿Perdón? Obedecer a nuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores, vienen Hebreos. Obedeced a vuestros pastores. No los conozco, hermanos, él no me ha dicho nada, El pastor le dice a una hermana, no, sin nombres, le dice, hermana fulanita, por favor, ¿podría ir a visitar a esta hermanita que está enferma? Y por dentro la hermana fulanita, miren cómo es la hermana fulanita. Por fuera dice, sí, yo voy, no se preocupe, pero por dentro, ¿por qué no? Tengo tantas cosas que hacer, como ver telenovelas, o no sé. Tengo tantas cosas que hacer. Entonces no es obediente, dice sí, pero no obedece. El pastor le dice a toda la iglesia, no dejen de congregarse el domingo, porque Hebreos dice que no es bueno dejar de congregarse. Pero ¿cómo somos buenos con los pretextos? Es que, y no me malinterpreten, hermanos, pero pueden hacer cosas. Es que se me juntó la ropa y tengo que lavar el domingo. Pero el sábado tuvo una fiesta, ¿no? Y sí se le juntó la ropa, porque prefirió ir a la fiesta el sábado que lavar la ropa. Pero el domingo, como el domingo es el día de ¿quién? Como es el día del Señor, pues el Señor puede esperar. Acepten la palabra dócilmente, hermanos. Yo no sé cómo están reaccionando ustedes con lo que estoy diciendo ahorita, no conozco su corazón. Pero tal vez algunos de ustedes están resistiéndose y no están aceptando dócilmente la palabra de Dios. Si no aceptan con docilidad la palabra de Dios, ustedes van a seguir en su mismo camino y no van a crecer. Hay dos recomendaciones para oír diligentemente la palabra de Dios o para aceptarla diligentemente. Miren lo que dice Santiago. Vayan, Santiago 19. 1, 19 y luego 20. Voy a leer desde el principio. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. El siguiente. Por eso, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra implantada, la palabra sembrada en ustedes. Fíjense muy bien. La idea es la de una planta o una semilla que se siembra. Esa semilla, cuando se siembra, va a crecer. ¿Pero qué requiere la semilla para que crezca? Agua, cuidado, y va a crecer. La palabra de Dios, cuando ustedes creyeron, todos creímos en Cristo Jesús, fue implantada la palabra de Dios. Ahí está implantada. Pero necesita agua para que pueda dar ¿qué? Dar fruto. Y esa agua es el que ustedes primero escuchen diligentemente, pero también lo número 2 es que la acepten de manera que dócil, recibir esa palabra que ha sido implantada. Ahora, 2 recomendaciones para aceptar la palabra dócilmente. Debemos desechar toda inmundicia. Toda inmundicia. ¿Quién es su esposa, hermano Mauro?
¿Cómo se porta él, cierto? Él es su esposo. Imagínense que su esposo va a trabajar en vaciar fosas sépticas. Sí, las fosas sépticas es donde está el excremento y va. Y ya tiene una ropa especial. Se ensucia, huele feo y todo. Imagínense que él llega en la noche y se quiere acostar en la cama con esa ropa sucia. ¿Cómo se sentiría usted? ¿O qué le diría? Se vaya a bañar. ¿Qué le diría? Que se hace primero. Que se hacía primero, ¿no? Que se cambie y que se hace. ¿Cuántos de ustedes les gustaría andar con ropa andrajosa, sucia, apestosa? ¿A cuántos de ustedes? A nadie. Esta es la idea. Debemos despojarnos de esa inmundicia. Ahora, ¿cuál es la inmundicia? Y tiene que ver con una cuestión ética. Voy con ejemplos prácticos. Inmundicia es ver pornografía. Eso es inmundicia. Inmundicia es tener malos pensamientos. Inmundicia es, para los varones y las mujeres, cuando están platicando con una persona que no sea su esposo o su esposa, inmundicia es hablar en doble sentido. Eso es inmundicia. Inmundicia es que salgan palabras groserías, palabras deshonestas. Inmundicia es actuar de manera hipócrita. Inmundicia es, y pongan lo que ustedes quieran. Pongan lo que ustedes quieran. Entonces, debemos desechar toda inmundicia, quitarnos todo aquello que es sucio, todo aquello que sabemos que no está bien hacer y lo hacemos. Lo sabemos. Inmundicia es hablar mal del hermano a sus espaldas. Inmundicia es mentir. Y nuestros hijos desafortunadamente pueden tener ese mal hábito de la mentira porque lo vieron aquí, en nosotros. Y normalizamos todo el pecado, lo normalizamos. Es como en Corinto, cuando está el joven aquel que se metió con la mujer de su papá y nadie decía nada. Y lo mismo puede pasar ahora. Alguien puede estar viviendo en adulterio y normalizamos las cosas, no decimos nada. Alguien puede provocar divisiones por chismes y normalizamos las cosas. Hay que desechar toda inmundicia, toda impureza moral. Y lo segundo, para aceptar conscientemente la palabra, debemos quitarnos todo vestigio de maldad. Todo vestigio de maldad. Yo sé que ahora lo que los jóvenes ven son series, ¿no? Nuestra generación eran telenovelas, ¿no? Y tal vez ustedes recuerden alguna telenovela. Yo recuerdo a mi abuela. Cuando veía la telenovela, no sé por qué, como si fuera real, ella se enojaba. Y siempre hay un protagonista y hay un antagonista. Y nosotros cuando vemos la televisión, pues sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Y podemos ver cómo hay gente que actúa con maldad, pero que cuando está con la gente a la que le ha hecho mal, actúa como si fuera una buena persona. Ahí es donde se enojaba mi abuela. ¿Por qué, no? Ella es. Y como descubran que ella era la que hizo esto, hizo aquello, ¿no? Y esa molestia se enoja de abuela. Lamentablemente nosotros también podemos actuar maliciosamente. ¿Quieren un ejemplo? Espero que no pase aquí. Pero vamos a suponer que hay un hermano que tiene una necesidad, pero que esa necesidad ya ha sido suplida, pero maliciosamente hace como que su necesidad que no ha sido suplida. ¿Para qué? Para recibir más. ¿Sí me explico? Eso es actuar de manera maliciosa.
activen su corazón, hermanos. Porque de repente nadie está exento, ni yo. Podemos actuar de manera maliciosa. Por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo yo como pastor. Que yo como pastor quiero obtener un beneficio. Y entonces maliciosamente no voy a dirigir a la iglesia. ¿La voy a qué? A manipular. ¿Para obtener un qué? Un beneficio. En una relación donde alguien puede actuar maliciosamente, como parejas, y que también de manera astuta manipulan ¿qué? La situación para obtener ¿qué? Un beneficio. Dijera, ¿cómo se llama en Ilusos? Héctor Suárez, ¿cómo se llama? En su personaje de Somos Malos. Muy malos, decía. Somos malos. Y debemos nosotros despojarnos de todo vestigio de maldad. De todo vestigio de maldad. Así que, ¿qué debemos hacer con la Biblia? Oírla diligentemente, aceptarla dócilmente. Y por último, y es lo más difícil, vivirla conscientemente. Vamos a ver. Dice, pongan en práctica la palabra. En la Reina Valera dice, ¿sean qué? Hacedores de la palabra. La palabra hacedores significa hacer. Si tú vas a hacer un trabajo, si vamos a suponer, si tú vas a construir algo, ¿de acuerdo? Tú puedes tener todos los materiales ahí, tú te sientas y va a empezar la construcción. ¿Sí? O sea, va a empezar la construcción, ya está todo ahí. Y tú te sientas a ver para que se empiece a... No. Tienes que trabajar, tienes que invertir tiempo y tienes que invertir ¿qué? Esfuerzo. Dinero, esfuerzo, todo tienes que invertir. Cuando alguien hace un buen trabajo, se nota. Entonces, cuando se nota ese buen trabajo, es porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora, fíjese lo que implica aquí. Santiago nos está desanimando a ser ¿qué? Hacedores de la palabra. ¿Implica esfuerzo? Sí. ¿Implica invertir tiempo? Sí. ¿Implica invertir recursos? Sí. Entonces yo tengo que ser hacedor de la palabra y tengo que esforzarme por vivir conscientemente la palabra. Y esa es la parte más difícil. Y voy a poner un ejemplo práctico. Y puede ser entre la familia y la iglesia. Alguien te ofendió mucho, te lastimó. Y tú tienes un corazón lleno de amargura contra esa persona. No la has perdonado y no la quieres perdonar. ¿Cómo haces con lo que dice la Biblia? De que no solamente debemos amar a los que nos aman, sino debemos amar a quienes. ¿Jesús se equivocó? ¿Jesús estaba loco? O sea, ¿quién va a poder amar a un enemigo? Pero es lo que dice la Biblia. Ahora, no estamos hablando de enemigos, estamos hablando de familia y de hermanos que tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón y hermanos también, familia, tíos, abuelos, que hay una amargura y no hemos perdonado. Tú no estás siendo hacedor de ¿qué? De la palabra. No, es que usted no sabe lo que me hizo. No, es que usted no sabe cómo me ha tratado, cómo quiere que lo perdone. Es que el beneficio del perdón no es para la otra persona. El beneficio del perdón, ¿sabe para quién es? Es para ti. Para que te liberes de toda la amargura, de todo el resentimiento que traes. Vivir conscientemente la palabra es aplicar la enseñanza de la palabra a mi vida. Piensen en un mandamiento de la Biblia. ¿Alguien me puede decir un mandato de la Biblia? No necesariamente estoy pensando en los 10 mandamientos, pero un mandato de la Biblia en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón. Yo pregunto, reunirnos un día a la semana que hemos apartado para celebrar y cantarle a nuestro Dios, ¿es una forma de amarle? Si ustedes ponen muchos pretextos para no reunirse, pueden decir de labios que aman a Dios, pero en la vida de los hechos no lo aman.
Y puedo aplicar lo que decían los profetas Jeremías. Este pueblo de labios me qué, pero su corazón está lejos de mí. Esto no significa que Dios nos deje de amar. Él jamás nos va a dejar de amar. Pero sí significa que somos mentirosos. Nosotros no amamos a Dios. Ahora, esto me recuerda también Juan. Si dices que amas a Dios, ¿por qué no amas a tu hermano que ves? Entonces, vean, hay que vivirla conscientemente. Otro ejemplo, otro mandamiento. Amarás a tu prójimo. Bueno, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Y empecemos por la casa. Porque de repente somos malos papás y no amamos a nuestros hijos. Y triste, lamentablemente, repetimos patrones con los cuales nosotros fuimos educados. Y repetimos esos patrones. No somos pacientes, no somos amorosos con nuestros hijos. Somos impacientes. Nos puede ganar la ira. Y hay que empezar ahí en la familia. Amar al esposo y a la esposa. Triste, lamentablemente, muchos matrimonios cristianos se están ¿qué? Y a lo mejor aquí entre ustedes, tienen problemas en el matrimonio, pero como les gusta guardar la apariencia, que ese es otro defecto que tenemos, cubrimos las apariencias. No sé por qué, porque al final todo va a salir ¿qué? A la luz. Mejor tenemos que enfrentar los problemas. Si tienen problemas en su matrimonio, si han hablado de divorcio, acérquense con el pastor, acérquense con un hermano espiritual, busquen ayuda. Pero tenemos que vivir conscientemente. Un último ejemplo de un mandamiento de la Biblia. A tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. De repente hay hermanos que tienen padres de ancianos. A lo mejor ni siquiera una llamada, ni siquiera una visita, ni siquiera suplir una necesidad material o económica. Tenemos que ser muy conscientes. Entonces vean cómo dice Santiago: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Entonces, la recomendación es vivir la palabra de manera consciente. La idea es la de desarrollar un buen hábito. Quiero que me compartan uno o dos. ¿Qué buenos hábitos tienen algunos de ustedes? Que tengan buenos hábitos. No malos hábitos, no van a hablarme de sus malos hábitos. Buenos hábitos, ¿qué buenos hábitos tienen? Llegar temprano al trabajo. Bueno, levantarse temprano para muchos ella es un hábito. Se levantan temprano, es un buen hábito. Otro hábito que tengan. ¿Orar temprano? Bueno, ese es un buen hábito, el estar orando temprano. Ahora, quiero que piensen en hábitos seculares, en buenos hábitos seculares. La puntualidad. Hay unos que tienen el buen hábito de ser ¿qué? Puntuales. Hay unos que tienen el hábito de ir a hacer ejercicio. Ya tienen el hábito y el día que no van se sienten como que les faltó algo, ¿no? Y apartan su tiempo. ¿Tienen buenos qué? Buenos hábitos. Bueno, la idea de vivir conscientemente la palabra de Dios es que ustedes tengan el buen hábito de meditar, de escudriñar y de reflexionar las Escrituras. El buen hábito. Ahora, hermanos, les voy a dar un consejo. Yo he escuchado a hermanos que de repente dicen: es que hay partes de la Biblia que no le entiendo. Es que leo esto y dice concupiscencia, y no sé qué es eso, no sé qué es concupiscencia. Bueno, les voy a recomendar, ahora tenemos la posibilidad de que hay muchas traducciones, ¿sí? Entonces yo les voy a recomendar que se compren una traducción más actual. Les puedo recomendar dos. La Nueva Traducción Viviente, así se llama, Nueva Traducción Viviente, o la NBI, ¿cómo se llama esa? Nueva Versión Internacional. Esas dos versiones. Porque esas versiones es un español que usamos más de manera actualizada. Y los pasajes están mejor traducidos para que los podamos entender nosotros. ¿Sí?
Entonces, porque eso nos puede ayudar. Por ejemplo, si ustedes leen en Romanos sobre el hecho de, ¿cómo dice ese pasaje? Para que no haya ascuas de fuego sobre su cabeza. Pues, ascuas de fuego, uno piensa en el infierno o piensa en algo así, ¿no? Pero en otra traducción, la traducción es para que no se sonroje. Cuando uno se avergüenza, se pone uno ¿qué? En mi caso es morado, ¿no? Pero cuando uno se sonroja, cuando uno se avergüenza, se sonroja uno. Entonces, que no haya ascuas de fuego, quiere decir que no te sonrojas. Cuando leemos en la Biblia, dice, y Adán y Eva se conocieron. En otras versiones va a decir, Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Lo entendemos mejor. Por eso yo les recomiendo que lean una versión actual, más actualizada. Entonces, hay que vivirla conscientemente. Pongan en práctica. La idea es la de desarrollar un buen hábito. Poner en práctica continuamente lo que uno aprende de la palabra de Dios. Y hay que vivirla conscientemente. Por ejemplo, vamos a suponer, sean tardos para enojarse. Se enojan, ¿ya? ¿Ya se imaginaron? Los enojones ya se imaginaron rápido. Se enojan. Y lo primero que hacen cuando se enojan es que empiezan a insultar. Eres un bueno para nada, o eres una buena para nada, te pedí que hicieras esto y me traes esto, que no sabes, eres un inútil o eres una inútil, que de plano contigo te tengo que repetir las cosas de otros. Bueno, ya. ¿Cuál sería vivir conscientemente la palabra de Dios? Cuando llegue el enojo, tengo que pensar en Santiago. Tengo que ser tarde ¿para qué? Para enojar. Si no lo aplico, no estoy siendo un hacedor. Estoy siendo ¿qué? Nada más. Y lo que Dios quiere de nosotros no es que seamos oidores, es que seamos hacedores. Tantos para hablar. Fíjate, hermanito, que y empiezan en el chisme. Y el hermanito también le entra el chisme. ¿Qué tiene que hacer el hermanito? El otro. ¿Tardo para qué? Para hablar. No, esto es chisme. Si es tu amigo el que te está hablando, le puedes decir francamente, ya no hablemos de las personas, hablemos nada más de nosotros. Si no tiene la suficiente confianza, nada más dile, hermano, ora por el hermano, ora por el hermano. Tampoco te involucras. Pero está haciendo tanto ¿para qué? Para hablar. Para hablar. Así que eso es la idea. Concluyo. ¿Qué debemos hacer con la Biblia? 3 cosas. Número 1, oírla diligentemente. Número 2, aceptarla o recibirla de manera ¿qué? Dócil. No empleen justificaciones. No, acepten la palabra, porque es la palabra de ¿quién? Dios. Y número 3, vivirla conscientemente. Tengo una propuesta para las familias que tienen hijos. Los hijos felices van a estar. Después de la predicación, ¿cuántos de ustedes se acostumbran a comer como familia después de que estén aquí? ¿Sí acostumbran? Sí. Bueno. Les voy a dar 3 consejos y con eso termino. Número 1. Consejo número 1. Cuando salgan de aquí y se reúnan a comer como familia, en lugar de criticar al pastor, hablen del sermón. ¿Sí? Hablen del sermón. Es decir, ¿qué fue lo que Dios me enseñó a través del sermón? ¿De acuerdo? Háblenlo. Inclusive con los hijos. Inclusive con los hijos. ¿Qué aprendiste? No, pues no le entendí nada, papá. No entendí nada. Ah, explíquenle ustedes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese es mi primer consejo. Si viven solos, bueno, si los visita algún familiar o alguna persona a comer, compartan lo que aprendieron. Compartan. Número 2. Y esto es para las familias que tienen hijos pequeños o grandes. Díganle a sus hijos en qué áreas tienen que trabajar ustedes con los papás. Y no se molesten. Es decir, sus hijos van a ser muy honestos y les van a decir, papá y mamá, tienes que trabajar en esto. ¿De acuerdo?
Y ya que les hayan dicho ellos sus hijos, no lo echen a la basura, considérenlo. Consideren lo que dicen sus hijos. Y número 3, este es el tercer consejo. Yo los desafío, si no tienen el hábito de estudiar, de meditar, de leer la Biblia, que acepten el reto a partir de hoy. Que ustedes aparten un tiempo, 10, 15, 20 minutos, para leer y meditar la palabra de Dios. No importa que sean 3, 4, 5 versículos o un párrafo, pero lean la palabra de Dios. Ahora, hermanos, esto no va a servir si ustedes no se esfuerzan. Esto no va a servir si ustedes no ponen la intención de hacer las cosas. Esto no va a servir. Ustedes tienen dos opciones: seguir siendo oidores de la palabra y estar en el mismo estatus espiritual, no avanzar, no crecer, ser muy religioso y tener una vida llena de muchas apariencias, pero por dentro tienen problemas, dificultades, luchas, tentaciones y no hacen nada. O tienen la otra opción de buscar diligentemente, de oír la palabra de Dios y de vivirla en sus vidas, no solo para beneficio personal, sino también para beneficio de su iglesia y también para beneficio de su propia familia. Mi pregunta es: ¿quiénes de ustedes están dispuestos a aceptar el reto de buscar la palabra, de meditar en la palabra, de leer la palabra y de dejar que la palabra produzca frutos en su conducta? Y que los primeros beneficiados sean su propia familia, su esposo. Oye, amor, ¿cómo has cambiado? O al revés, la esposa hacia el esposo: oye, gordo, ¿cómo has cambiado? Bueno, no sé quién le digan gordo aquí, ¿no? Pero oye, gordo, flaco o moreno, no sé, ¿cómo has cambiado? Que los papás, que los hijos les digan a los papás: papá, mamá, estoy muy contento porque ya no pelean delante de nosotros, ya no discuten delante de nosotros. Estoy contento porque cuando yo te digo algo, ahora sí me escuchas. Hay mucha necesidad, hermanos. Y lo único que puede cambiarnos, ¿cuántos creen esto? Lo único que puede cambiarnos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Eficaz. Pero si somos oidores, no va a funcionar. Aquí está la pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a asumir el reto de oír, aceptar y vivir la palabra de Dios? Y es una invitación para todos, hermanos. No es una frase nada más porque tengo que decirla. Yo quiero que te comprometas y que intencionalmente busques la palabra de Dios, para que tengas un corazón transformado, para que el corazón de tu familia sea transformado, el corazón de tu iglesia también sea transformado. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y así, en esa posición de oración, quiero que escuchen por último la palabra de Dios para ustedes. Mis queridos hermanos de Alfa y Omega, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar, para enojarse. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despójese de toda suciedad y de la maldad que tanto aporta. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Hermano o hermana que estás escuchando, joven, si tú estás dispuesto a asumir el reto de oír diligentemente la palabra, de aceptarla dócilmente y de vivirla conscientemente, yo lo invito, yo te invito a que te pongas de pie en esta hora y que con un corazón contrito y humillado le digas al Señor: perdóname, Señor, perdóname porque por muchos años he sido un oidor olvidadizo. Ayúdame ahora, verdaderamente quiero esforzarme
por oír tu palabra, por recibirla con docilidad y por vivirla de manera consciente. Si hay alguien aquí que su palabra, la palabra de Dios, ha tocado tu corazón, si la palabra de Dios te ha mostrado cuánta suciedad tienes, cuánta maldad tienes, y que tú quieres despojarte de eso, ponte de pie. El que tú te pongas de pie es una manera visible de decirle a Dios, y también, ¿por qué no?, decirle a tus hermanos: aquí estoy. Voy a asumir el reto delante de ti, Padre Santo, y voy a asumir el reto delante de ustedes, hermanos, para que oren por mí. Voy a asumir el reto de oír diligentemente la palabra de Dios. Voy a asumir el reto de aceptar dócilmente la palabra de Dios. No voy a justificarme, no voy a encontrar justificaciones. La palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es viva, y voy a aceptar el reto de vivirla de manera consciente. Voy a vivir la palabra, porque para eso estamos aquí, para vivir la palabra de Dios. Y si tú aceptas este reto, hermano, hermana, joven, ten por seguro que tu entorno, tu corazón va a empezar a cambiar, y va a empezar a cambiar también la relación con los demás y tu relación con Dios. Padre Santo, aquí hay un grupo de hermanos, de hermanas, de jóvenes puestos de pie, y tú has tocado sus corazones, Señor. Tú les has hecho ver cuán importante es el valorar tu palabra, el escucharla, el vivir tu preciosa palabra. Vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo de maldad, Señor. Vivimos en un mundo caído. Necesitamos dirección, necesitamos luz. Y esa dirección, esa luz, la encontramos en tu preciosa palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos. Porque muchas veces no vamos a tu palabra, porque a veces dejamos que nos gobierne la pereza, la flojera, el desánimo, en lugar de ir a tu preciosa palabra, Señor. Perdónanos y ayúdanos para que puedas, a través de tu Espíritu Santo, ayudarnos a esforzarnos, Señor, a ser intencionales en meditar en tu palabra. Cuando llegue el desánimo, cuando llegue la pereza, cuando llegue la flojera, quita eso, Señor, quítalo. Y que tu Espíritu Santo llene nuestra mente y nos impulse a buscar tu preciosa palabra. Te pido por esta iglesia, Alfa y Omega. Te pido por su pastor, que tú le sigas ayudando, que tú lo sigas guiando, que tú lo sigas llenando de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Bendice a su esposa, a sus hijas, y bendice a cada uno de los que se congregan en este lugar, Señor. Que tu palabra transforme cada corazón aquí presente. Pero también, Señor, que tú los uses para que proclamen la buena noticia de salvación que hay en tu Hijo Cristo Jesús. En esta hora también te pido por Príncipe de Paz. Y por cada una de las iglesias, Señor, tus iglesias que están a lo largo y ancho de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque en tu infinita gracia y misericordia nos usas para compartir tu palabra. Y que esa palabra, Señor, haga la obra en el corazón de Alfa y Omega. Gracias. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tome su lugar.